confirman que en abril será el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Entre otras noticias, la última movida de los talibanes del castrismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, se celebrará el próximo abril, según se confirmó el día martes en una reunión del Buró Político de la organización. La reunión estuvo presidida por el primer secretario del PCC, el exgobernante Raúl Castro, en la que se analizaron los documentos a presentar en este Congreso. A pesar del rebrote del coronavirus que afronta el país desde hace semanas, se anunció la realización del Congreso entre los días 16 y 19 de abril, tal como se anunció el pasado 2 de diciembre en la convocatoria oficial al encuentro comunista. Desde 2019, el único partido político legal en Cuba había anunciado su octavo Congreso, pero las fechas definidas entonces fueron el 16 al 21 de abril de 2021. El general Raúl Castro está al frente del partido desde el año 2011, año en que sustituyó en ese cargo a su hermano fallecido dictador Fidel Castro. En el año 2018, el expresidente cubano adelantó que el gobernante Miguel Díaz-Canel lo sustituiría en la dirección del PCC en el venidero Congreso. Cuando yo falte, que continuó como primer secretario hasta 2021, puede asumir esa condición el presidente de los consejos de Estado y de ministros y el primer secretario del Partido Comunista, dijo Castro en una intervención al designar a Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional en abril de 2018. El expresidente limitó también los máximos cargos en el gobierno cubano a 5 años de mandato, con un límite máximo de 2, es decir, 10 años. Esa decisión contrasta con la experiencia que tuvo el país bajo el mandato de Fidel Castro, quien fue el primer secretario del PCC desde 1965 hasta 2011, incluso después de dejar la presidencia en 2008 por problemas de salud que precedieron su muerte. El séptimo Congreso del PCC se efectuó en abril de 2016 y contó con la presencia de Fidel Castro, quien fallecería el 25 de noviembre de ese mismo año. Su hermano Raúl había dicho entonces que sería el último congreso dirigido por la generación de la Sierra Maestra. Siguiendo con las noticias, la última movida de los talibanes del castrismo. Lo que no se animan a hacer, pues tienen miedo, es concederle el derecho de réplica a los ofendidos en igualdad de condiciones, para que el pueblo los escuche y valore sus ideas sin intermediarios que no necesita. Los talibanes del castrismo dicen que respetan y aman a José Martí, pero el noticiero de la televisión cubana le dedicó 18 minutos de su emisión nocturna el pasado jueves para desacreditar al artista Tania Bruguera. José Martí escribió estos versos marcados en el número 38 de su obra de versos sencillos. De mujer, pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empeñes tu vida hablando mal de mujer. Creo que quienes encabezan esta arremetida alguna vez habrán leído esos versos. Al parecer, los han olvidado. También han olvidado las opiniones del maestro sobre el socialismo y el artículo 4 y 5 de las bases del Partido Revolucionario Cubano, donde dejó claro que los objetivos de esa organización política eran establecer en Cuba una democracia y no perpetuar el autoritarismo y la composición burocrática de la colonia, y que tampoco se proponía imponer al país una agrupación política que considerara a la isla como su presa y dominio, que es exactamente lo que ha hecho el Partido Comunista. Con su sarta de mentiras acerca de Tania, han enredado su propia pita, porque ella fue miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, hasta que en 2015 dejó de pertenecer a esa organización. El 27 de noviembre de 2002, el Ministerio de Cultura le otorgó la distinción por Cultura Nacional. Ahora aparecen varios testaferros, entre ellos el señor Fernando Rojas, viceministro del Ministerio de Cultura, cuestionando la valía artística de Tania y diciendo que fue una fabricación política de los Estados Unidos desde los años 90. Si no era artista, porque la hicieron miembro de la UNEAC y le dieron la distinción por la Cultura Nacional. Como una fabricación política norteamericana, le permitieron exponer varias veces en instituciones de la dictadura durante los años 90. Si no fuera por el triste papel que están representando hoy esos voceros del castrismo, habría reído al escuchar a Humberto López y a esos otros de sus camaradas afirmar ante las cámaras que los linchan y acosan en las redes sociales y la prensa independiente, cuando ha sido la dictadura y sus defensores quienes iniciaron esa práctica. Por más de 60 años han colocado una picota pública a todas las personas que han osado enfrentárseles,
Y es que para desvirtuar la realidad, una de las tácticas más socorridas del castrismo ha sido adoptar el papel de víctimas, siendo el victimario. Ya no saben cómo llamarlos ni qué mordiscos incorporar a esa docena retórica. Y es que están a la defensiva porque carecen de argumentos válidos y hace mucho tiempo dejaron de ser revolucionarios para entronizarse en ese despotismo sombrío y conservador que no ha habido otro en la historia de la patria. Representan un sistema caduco, esencialmente antidemocrático y consecuentemente liberticida y discriminatorio, que ha llevado a la sociedad cubana a la ruina. Son polichinelas que reciben del castrismo dineros, viajes, becas en el extranjero, autos, viviendas y privilegios por sus diatribas. Y son ellos los que han vendido su alma a una familia que ha defenestrado las esperanzas de todo un pueblo, quienes nos tildan de mercenarios. A pesar del baraje difamatorio de Grama, Cuba Debate y la televisión, no han podido mellar ni un ápice de la verdad sobre lo ocurrido en el Ministerio de Cultura el pasado 27 de enero, porque los videos están en redes sociales y la violencia quedó registrada, tanto que reconocidos intelectuales y políticos de varias partes del mundo, se han pronunciado contra el insólito proceder del ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. Por eso han arremetido con tanta hazaña contra quienes no se doblegan ante ellos. Desde el 28 de enero hasta el sábado 6 de febrero, Grama, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha publicado 22 artículos o notas relacionadas con el suceso. Todas difaman el 27N y la posición y la prensa independiente, bajo presuntas poses académicas, como la asumida el día viernes 5 de febrero en el programa televisivo Palabra Precisa por la señora Rosa Miriam Elizalde, la vaticanista de la prensa cubana, como gusta presentarse cada vez que un papa asoma su testa por Cuba. Intentan desconocer la probada afiliación artística de los jóvenes que fueron a reclamar la continuidad del diálogo frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de enero. De lo que no se animan a hacer, pues tienen miedo, es de concederle el derecho a réplica a los ofendidos en igualdad de condiciones, para que el pueblo los escuche y valore sus ideas sin intermediarios que no necesita. No hay justicia donde haya acepción de personas y privación del derecho a la defensa. Eso bien lo sabe el señor Humberto López, quien dice ser licenciado en Derecho, pero bueno, en Cuba hay tantos como él que ni siquiera se han leído a Hans Kelsen o cualquier cosa que pueda esperarse. El reconocido cineasta cubano Fernando Pérez declaró en una entrevista realizada por el también cineasta Ian Padrón el pasado miércoles 3 de febrero, reproducida parcialmente por Radio Televisión Martín. Lo que sucedió el 27 de noviembre duró poco porque los medios empezaron a transmitir una versión de lo que ahí había ocurrido, pero de solo un lado. Eso es un discurso que tiene que cambiar. Ese fue un hecho que propiciaba un nuevo lenguaje que son los jóvenes que están trayendo, y ese nuevo lenguaje debe ser entendido y escuchado por los que mantienen un discurso que no es contemporáneo y no puede propiciar un diálogo. Y con respecto a los hechos ocurridos el pasado 27 de enero, afirmó, por parte del Estado cubano hay que cambiar el escenario. No puede ser que este escenario y reclamos de jóvenes concluya otra vez en agresión. Estoy seguro que los déspotas cubanos no harán caso a sus palabras porque su soberbia no los deja actuar. No hay mejor forma de terminar este comentario que citando a Ofelia Rodríguez Acosta, importante periodista, líder feminista y narradora cubana de la etapa de la República, quien, al referirse a la lucha contra el gobierno de Machado, escribió: se pide que transijan ambas partes. ¿Transigir en qué? En los ideales no se debe ni se puede transigir, sin caer en la traición a la causa. Y se ha probado aquí que el ideal, la verdadera causa, está de la parte de la oposición. Están frente a frente al principio de la justicia y el autoritarismo. La oposición es la que reclama, el reclamado es el gobierno. La oposición cede, no en su criterio, pero sí en su actitud, al concederle la alternativa y la oportunidad al gobierno. ¿Qué dirá el gobierno? ¿Querrá guerra? ¿Cuál será el fin? La solución cubana, que nos devuelvan a la práctica la paz del espíritu. He aquí el gran dilema: a la paz para evitar la guerra o a la guerra para conquistar la paz. Cuando los pueblos se plantean este dilema internacionalmente es porque están al borde del abismo. Cuando se lo plantean interiormente es porque están en el abismo y luchan por ver el borde y ver la luz. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.